Bendiciones a todos. Y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta noche de estar aquí y poder compartir este tiempo muy especial. Veníamos recordando algunas cosas ahí y una de ellas, el año pasado nos tocó estar aquí en un momento bien difícil después de la pérdida de nuestro hijo y alguien me preguntó hace unos días, pastor, ¿cómo está? Digo, bien, bendecido, fortalecido por el Señor y con algo muy importante, con ganas de trabajar para Dios. Y doy gracias a Dios que esa etapa de la vida que es dura, que es difícil, tienes que aprender a superarla con el Señor. Sin Él no se puede superar. Y una de las cosas que Dios ha permitido en este año, ahora después de un año de ese momento duro, ha sido el poder empezar a plantar una iglesia. Y ya ahorita vamos a cumplir 7 meses de estar plantando una iglesia ahí mismo en el pueblo donde nosotros estamos viviendo actualmente. Y bueno, gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Si yo pudiera pasar toda la noche contándole las cosas extraordinarias que han estado pasando allí, una cosa que empezó fue por una persona enferma de cáncer en una fase terminal y nos tocó, viene de una iglesia bautista, nos lo llevan a nosotros para orar por él. Él no cree en el mover del Espíritu Santo, pero él dice, yo creo que Dios todavía hace milagros. Oramos por la persona y con un cáncer que cuando lo detectaron, en menos de una semana le invadió casi todo el cerebro, al punto que el Señor empezó a perder la facultad de recordar hasta su nombre, el nombre de sus nietos y todo. Y nos tocó ir al culto que hicieron de cumpleaños, que más que todo era el culto de despedida. Porque después del culto empezaron, bueno, cuando estábamos en el culto empezaron a tomar fotos todos los nietos, la última foto con el abuelo. Y todo ahí empezaron, y al final dice, pastor, pase y ore por mi papá, y oramos por él. Y hace unos días estuvo en la iglesia testificando, y él dice, yo creo que existe un Dios grande y poderoso. Al punto dice, mire lo que él dice, el oncólogo que lo está mirando tiene 15 años de ejercer esa carrera, y el oncólogo le dijo, ¿qué le pasó a usted? Dice, ¿por qué? Dice, yo nunca he visto un cáncer tan invasivo. En 2 semanas le invadió casi toda parte de su cuerpo y en menos de un mes empezó a retroceder. Y usted ahora mismo pareciera que no tuviera nada, porque se originó en la próstata, subió, fue al cerebro y empezó a comer. Bueno, dormía 5 minutos, le dieron un tratamiento paliativo solamente para que superara su etapa. Y él hace unos días fuimos a un sepelio y él estaba y dice, pastor, esa cosa que usted ve allá es la casa mía que tengo comprada, ya tengo lista, pero ahí yo creo que se va a quedar esperando mucho tiempo porque yo por acá no vengo todavía. Dice, me dijo él, dice, estoy haciendo algo, la estoy alquilando o la estoy prestando al que no tiene, pero yo para acá no vengo. Entonces, eso ha creado un avivamiento tan grande en la iglesia y en la comunidad que yo le dijera que ahora hasta la iglesia bautista nos está llamando para ir a predicar y a darle. Y tenemos casi como un mes desde que arrancó noviembre, no hemos parado. Y cuando el pastor nos dijo, puede estar, yo dije cuadrando para ver si podíamos estar. Y hoy algunos hermanos, digo, voy a ir a una actividad que hay un pastor que nos está invitando. Dice, ¿cuántos días se va a quedar por allá? Digo, no, yo regreso mañana por la tarde. Dice, eso sí, pastor, porque nosotros necesitamos que usted venga acá, que esté aquí con nosotros. Porque hay gente nueva, gente que está empezando y gente que tiene un deseo grande del Señor. Quiero que ahí donde está pueda inclinar su rostro. Vamos a orar para entrar en el tema de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de esta parte del cuerpo tuyo, Señor, oh Dios.
de esta congregación, Dios, que tú has levantado en esta provincia, Señor, oh Dios. Padre, tú tienes una palabra para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas usar nuestras vidas, nuestros labios, nuestro corazón y nuestra mente para poder transmitir el pensamiento que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, oh Dios. Padre, en este momento queremos constituirnos o convertirnos, Señor, en la voz tuya, Padre de la gloria, que tú puedas hablarnos, Señor, oh Dios, y puedas enseñarnos las cosas que tú y yo necesitamos, que todos necesitamos, Señor, oh Dios, aprender de ti, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Me toca hablar sobre la identidad y las características de la iglesia verdadera. Y tengo que empezar diciendo que según la Biblia y los estudios teológicos, la iglesia verdadera no se define, escuche, por una denominación o por un edificio, sino que la iglesia verdadera se define por ser parte del cuerpo espiritual de Cristo que lo conforma cada creyente. O sea, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una estructura. Más bien, la iglesia la conforma cada uno de nosotros que somos parte integral del cuerpo del Señor. Ahora, la identidad de la iglesia se puede entender a través de la palabra. La palabra nos habla a nosotros y nos da lo que podríamos llamar los fundamentos para poder entender si en verdad somos la iglesia verdadera o somos una más del montón. Porque algo que tenemos que llegar a entender es que hay muchas iglesias que se definen como iglesias del Señor, y decía el pastor Alciades Genante, algunas llevan un nombre, pero es solamente un nombre. No hay una verdadera estructura. Para poder entender lo que es o la identidad de la iglesia o la iglesia verdadera, tendremos que irnos primeramente a lo que define una iglesia verdadera. Y lo primero es el fundamento en Cristo y en la palabra. O sea, la iglesia verdadera enseña la verdad bíblica. Enseña la verdad bíblica sin adulteración y basándose principalmente en una doctrina y prácticas que van acorde a la palabra del Señor. O sea, no puede haber una iglesia verdadera alejada del fundamento de la palabra. ¿Por qué? La palabra es el pensamiento de Dios. Algo que tenemos que entender es que la iglesia la funda Dios, la estructura Dios, la conforma Dios de cualquier manera allí a través de la palabra. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero también nos dice que es útil para enseñar. ¿A quién? A la iglesia. Útil para enseñar, pero también habla que es útil para redarguir. O sea, el dueño de la iglesia es el que la va a formar. Y para formarla, la está formando de hombres y mujeres imperfectos. De hombres y mujeres que tienen errores y algunos horrores y algunas dificultades enormes. Pero para poder ser parte del cuerpo de Cristo, esa iglesia necesita ser injertada, necesita ser adaptada allí. Pero no necesita o no va a ser injertada con todas las deficiencias que trae del mundo. Lo primero que el Señor hace es limpiarla. ¿Y cuántos dicen amén por eso? O sea, Él la limpia y por eso usa la palabra. Por eso cuando la Biblia dice que la palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, pero también dice para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una iglesia verdadera, su fundamento principal es la palabra. No el pensamiento del hombre. No el pensamiento del hombre, sino él está establecida. ¿Por qué? Porque el que la diseñó, el que la pensó, nos dejó a nosotros cómo poder seguir y cómo poder establecer en nosotros los fundamentos que necesitamos tener para crecer como una iglesia verdadera. Por eso, algo que es interesante es que como la iglesia está fundada en Cristo y en la palabra, no admite tradiciones humanas. Amén.
¿Por qué? Muchas veces las tradiciones humanas contradicen la palabra del Señor. Algo que yo hablaba con mi esposa ayer y le decía, porque hace unos días en la iglesia alguien nos preguntó y nos dice, pastor, nos hicieron alguna pregunta y yo le dije, lo que pasa es que muchas veces la iglesia, aunque es una iglesia establecida en la palabra y fundamentada en la palabra, pero algo que la iglesia le ha costado es dejar a un lado las tradiciones humanas. Y las tradiciones humanas a veces empiezan ¿a qué? A competir con la palabra. Y hay algo que es interesante. La tradición humana muchas veces lo que hace es desviar al hombre del verdadero fundamento. Por eso cuando dice que no admite tradiciones humanas que contradigan ¿qué? La palabra. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él habla de dos fundamentos. Habla del fundamento dice allí, el principal de ellos habla de que está fundado sobre el fundamento de los apóstoles, pero también sobre el fundamento de los profetas. Pero dice, el fundamento de ambos fundamentos tienen una corona arriba. Y esa corona es ¿quién? Es Jesús. O sea, el fundamento apostólico, si no alaba y no adora al Señor y no conduce la gente hacia el Señor, es un fundamento inestable. Es un fundamento que radicalmente se está oponiendo a los principios establecidos en la palabra. Y si el profeta no está fundamentado y toda la palabra que él trae o la que él dice no glorifica, no exalta al Señor, es un profeta que radicalmente podría ser llamado mentiroso. Entonces el fundamento es los apóstoles. Ahora, cuando decimos los apóstoles, aquí hay un problemita. ¿Y cuál es el problemita? Hoy en día hay mucha gente que se autodenomina apóstol. Pero aquí habla del fundamento de los padres de la iglesia. ¿Y cuáles fueron los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia fueron aquellos que estuvieron, que caminaron con Jesús, que vieron a Jesús resucitado. Entonces, ese fundamento es el que le da la fuerza a la iglesia en estos tiempos. Entonces, por eso algo que tenemos que entender es que la iglesia no se sostiene en tradiciones humanas, sino en la enseñanza de los apóstoles y profetas con Cristo como la piedra angular. Por eso es importante evaluar las enseñanzas y las prácticas de la comunidad llamada iglesia. Yo decía, y cuando oía 85 años de la iglesia en este lugar. Mire, para demorar 85 años hay que estar bien fundamentado. Y si hubiese sido fundamento humano, ya se hubiera caído. Y para ejemplo usted ve los partidos políticos, tienen una estructura humana y poco a poco se van desintegrando. Pero la iglesia no es un partido político. La iglesia es un cuerpo viviente donde tiene a una cabeza que está viva y una iglesia que genera salud y que genera corrección a lo largo y ancho de todo ese cuerpo. Por eso es importante entender que el fundamento principal es Cristo y la palabra. El segundo fundamento que establece a una iglesia saludable una verdadera iglesia es la unidad de su cuerpo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero hay una sola cabeza. Y esa cabeza aquí es Cristo. Es una comunidad de creyentes que reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y para poder, no solamente reconoce a Jesús como su único y verdadero Salvador, único Salvador, sino que es una iglesia que aprende a vivir en amor y también en santidad. O sea, la iglesia no es cualquiera. No es cualquier iglesia. Por eso, algo que es importante entender acá, en lo que dice Juan capítulo 13, el versículo 35. Y él dice, Jesús mismo hablando dice, y en esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Cómo? Si tuvieses amor unos con los otros. Amén. O sea, algo que es importante es que hay un sentido de cuerpo.
Amén. Usted no es solo. Usted es parte de un cuerpo. Usted no es llanero solitario. Usted tiene a alguien que hace el complemento. Es como en el matrimonio. Usted ve el matrimonio, si usted ve, casi siempre uno busca una pareja, la pareja que haga el complemento de uno, ¿sí o no? O usted buscó así de cualquier manera, ¿no? Usted buscó a alguien que fuera su complemento. Y eso es lo mismo en la iglesia. La iglesia como cuerpo, no todos somos igualitos. ¿Por qué? Porque hay diversidad de caracteres dentro de la misma iglesia. Pero esa diversidad de caracteres complementan el uno al otro. Son el complemento. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 3 dice: solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la palabra. Mire lo que la palabra nos está hablando. La iglesia verdadera es un solo cuerpo espiritual. No es algo anormal. No tiene muchas cabezas. Hay una sola cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo. Yo decía, en estos días, hablándole a un grupo de pastores, yo le decía a ellos, había uno de ellos que era administrador de una finca. Y yo le dije, cuando usted, ¿cuál era la parte que tú administrabas? Dice, pastor, yo administraba la ganadería en esa finca. Digo, y todos los terneros que nacían ahí, ¿qué rete llevaban? Dice él, el del dueño. Digo, ¿y qué hubiese pasado si usted le hubiera colocado el rete suyo? Dice, pastor, estuviera preso. ¿Por qué? Por cuatrero. Entonces yo le decía a él que hoy en día mucha gente está tratando de poner otro fundamento dentro de la iglesia. Por eso, algo que es importante, y mañana vamos a hablar de eso, algo que es importante es entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Y a medida que vamos entrando y nos vamos acercando a ese momento tan especial donde Cristo va a venir a buscar a su iglesia, Él mismo nos advirtió de que iban a venir ¿qué? Falsos profetas. Vendría gente tratando de establecer otro fundamento que no era el de él. Venían otros tratando de establecer algunos principios que no eran los de él. Entonces, algo que es importante entender es que la verdadera iglesia es un solo cuerpo espiritual. Más allá, escuche, de las denominaciones o culturas, somos una iglesia que tiene un único y soberano dueño. Ese único y soberano dueño se llama Cristo Jesús. Mire, algo que nos ha tocado bregar en este tiempo que estamos ejerciendo el trabajo de pastor, es que, y voy a decirlo con mucho pesar, lo que voy a decir. Escuche, la parte denominacional nos ha hecho mucho daño. Si usted escucha a alguien de otra iglesia que también cree lo mismo que nosotros, dice, somos la única y verdadera iglesia. ¿Sabe qué nos ha pasado en el lugar donde estamos ahí? Ahí ha habido muchas denominaciones. Y hace unos días predicando yo le decía a los hermanitos, y predicamos y hicimos el llamado y nadie quería aceptar al Señor. Nadie quería. Yo me acerqué a uno, ¿por qué si tú estás viniendo a la iglesia, por qué no quieres aceptar al Señor? ¿Usted sabe qué me dijo él? Yo no acepto al Señor porque una vez yo acepte al Señor, el pastor se cree dueño de mi vida. Digo, ¿cómo? Dice, sí, el pastor se cree. Digo, pero ¿cómo se cree? Dice, sí, él ahora va a querer controlar mi vida. Más bien, él va a querer
y yo le digo, pero ¿cómo tú estás seguro de eso? Dice, pastor, es que antes que usted viniera aquí había un pastor y un hermanito vino de otra iglesia y se hizo miembro de la iglesia, y a la semana el pastor lo presentó como una miembro de esa iglesia y empezó a tomar decisiones sobre la vida de ella. Entonces yo le digo, pero ¿tú estás seguro que este pastor que está acá es igual a aquel pastor? Dice, no creo que sea igual. Digo, no, es que yo no soy cuatrero. Yo sí sé quién es el dueño de la oveja. Por eso el apóstol Pablo dice, un momento le dice a la iglesia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De vuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo le tocó enfrentar una lucha donde había algunos que decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo y otros yo soy de Cefa. Y el apóstol Pablo dice, ni Apolo, ni Cefa, ni yo hemos derramado una sola gota de sangre. El único que derramó su sangre completa por usted y por mí fue él. Y por eso él dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, algo que tenemos que entender, que la verdadera iglesia es un cuerpo. Por eso, algo que la iglesia debe promover es la unidad. Amén. Y debe evitar ¿qué? Las divisiones. Mire, en la iglesia que estamos ahí plantando, alguien me preguntó un día, pastor, ¿de qué concilio somos nosotros? ¿Por qué? Dice, es que para mí es importante el concilio. ¿Para usted? Sí. Digo, para mí no. ¿Por qué? Digo, no, porque yo soy uno que fue llamado a conducir gente para mandar gente para el cielo. Yo no quiero mandar gente a un concilio, yo quiero mandar gente al cielo. Ahora, dirá usted, pero usted no fue el presidente del concilio cuadrangular. Sí, fui el presidente del concilio cuadrangular, pero yo nunca he mandado a nadie a que sea miembro de la iglesia cuadrangular. O sea, principalmente, y escucha lo que le voy a decir, para que no me tergiverse lo que vaya a decir. Lo denominacional es un vehículo nada más que nos conduce, y si la denominación no conduce a Jesús, está en problema. Está en problema. O sea, la verdadera iglesia conduce y el verdadero pastor sabe quién es el dueño. Yo no soy el dueño. El dueño es Jesús. Él fue el que pagó. Por eso es importante evitar ¿qué? Las divisiones. Por eso alguien me dijo en estos días, pastor, entonces si te invita a predicar la bautista, ¿tú vas a ir? Yo voy a ir. ¿Por qué? Donde se hable de mi Cristo, yo voy a estar. Y donde se necesite hablar de Jesús, yo voy a estar. Por eso es importante entender que no es, o sea, es una unidad de cuerpo. Una verdadera iglesia está adherida al único cuerpo que va a ir al cielo, y es el cuerpo de Cristo. Está adherida allí y tiene sabe vivir como comunidad. Amén. Porque somos hermanos unos los otros. Y lo tercero es que una verdadera iglesia, una de las características de una verdadera iglesia es que aprende a vivir el amor, y el amor es como una señal distintiva. Amén. Algo que el mundo admira de la iglesia es cómo se ama, cómo se aprecia y cómo se valora a la gente. ¿Verdad? Por eso Juan capítulo 13 habla de que dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos por los otros. Por eso el amor fraternal es la evidencia visible de que pertenecemos a Cristo. El amor fraternal. Mire, yo no le digo hermano Alciade, y no es ¿cómo podríamos decir? Una muletilla. ¿Entiende? No, hermano, porque a veces decimos, mire, vamos hasta el supermercado y el que nos lleva los artículos, el carrito allá, varón, Dios te bendiga, hermano. Y hermano está como ahí pegado. Pero realmente nos amamos como hermanos.
Pastor, es que mi hermano es hermano de sangre. Bueno, somos hermanos de sangre. La misma sangre que está sobre mí está sobre ti. ¿Y la cual es la sangre? No es O positivo o A negativo, no es nada. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la iglesia verdadera es aquella que conoce, que practica el amor fraternal. Y es la evidencia visible de que pertenece a Cristo. Por eso demuestra el amor, ¿qué? En acciones concretas. El amor no es nada más para decir, hermanito, yo te amo, pero cuando te veo pasando dificultad, sálvese quien pueda. No. Dice la Biblia que había una característica de la iglesia primitiva. Dice, no había ningún necesitado en medio de ellos. Nadie decía, esto es mío. Todos lo tenían ¿en qué? En común. Más bien, ahí está el ejemplo de Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad porque vieron a los apóstoles que, miren, la iglesia tenía una identificación con las necesidades, no solo del cuerpo, sino las necesidades externas. Porque la iglesia, si había algo que era consciente, era que si ella podía conquistar al mundo, era mostrando el amor de Cristo a la humanidad. Era la característica de ellos. Yo decía, está bien, la palabra de la cruz tiene un complemento poderoso y es el amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es el mundo? Somos nosotros también. ¿Que envió a quién? A su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, si hay un complemento es el amor de Dios. Jesús va a la cruz, ¿por qué? Por amor. Jesús sufre, ¿por qué? Por amor. Por eso Primera de Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es que Dios es amor. Por eso Pablo en Corintios dice que las lenguas se acabarán las profecías, pero habrá algo que no se terminará y algo que superará todo ese tiempo, el tiempo de crisis, el tiempo de prueba. ¿Es qué? Es el amor. Entonces la iglesia está llamada para hacer eso, mire, escuche, usted y yo estamos llamados a modelar el amor de Cristo hacia otros. Por eso yo decía en estos días que a veces hasta la forma en que nos dirigimos hacia el no creyente, de una manera despectiva, ¿cómo le llamamos? Hijos del diablo, impíos. Y si yo estuviera allá afuera y usted me dice hijo del diablo, ¿yo qué voy a hacer allá adentro? Y a veces decimos, no, porque así lo dice pero mire a quién se lo dice la palabra. Mire a quién cuando Jesús utilizó lenguaje duro, ¿a quién se lo dijo? A la clase religiosa del momento. ¿A quién fue que le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? ¿A quién se lo dijo? A los fariseos, a los maestros de ese momento que tenían que enseñar la ley, que tenían que modelar el amor del Señor, y ellos estaban ¿qué? Más preocupados si se lavaban las manos para comer, si guardaban algunos rituales y no verdaderamente en lo que tenía que hacer. Yo le decía en estos días a un hermano, digo, tú eres pescador. ¿Cuántos aquí son pescadores? ¿Cómo se pesca? ¿Cómo se pesca? Usted pide al pescado, ven sin escama, ven sin víscera, ven sin... ¿Qué se hace primero? Pues si usted quiere comerse un pescado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? No, lo limpia antes de cazarlo. ¿Qué es lo que hace primero? Cazarlo. Y después de cazarlo, ¿qué? Pero ¿por qué nosotros entonces en la iglesia, si Jesús dijo que nos hizo pescadores de hombre, nosotros queremos ¿qué? Traer el pescado ya limpio, queremos cazarlo, agarrarlo limpio? No, primero tienes que agarrarlo y después, ¿cómo lo disciplinas? ¿Cómo lo destripas? ¿Cuántos aquí un texto bíblico siente usted que de pronto lo destripó a usted mismo? Amén. Primero se casa, después ¿qué?
se limpia. Pero nosotros queremos ser al revés. Queremos que todo el mundo que entre por la iglesia venga ya santificado, más bien, ya hable, amén, gloria a Dios, aleluya. Ya tenga alitas y tenga ahí, ya camine como en las nubes ahí ya. No, hermano, Él dijo que Él nos mandó allá afuera, ¿a qué? A buscar a qué, lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que el mundo. Entonces, la iglesia, para eso la iglesia necesita ¿qué? El amor del Señor. Pero no el amor de acá nada más, sino el amor que tiene que ir afuera de las cuatro paredes. Una iglesia verdadera es una iglesia que se identifica con las necesidades de aquellos que están alejados del Señor. Por eso, una de las herramientas más importantes que la iglesia tiene es el amor del Señor. Por eso, algo que también tiene otra característica es santidad y obediencia. Una iglesia verdadera es una iglesia que vive y aplica los principios bíblicos para la corrección y restauración. Escuche, buscando la pureza ¿qué? Doctrinal y moral. Para eso la palabra nos habla de que ella es útil ¿para qué? Para corregir. Entonces, la verdadera iglesia vive una característica es la santidad. Pero no la santidad aquella que de la cual estamos viendo muchas veces y estamos mirando más lo externo y pensamos que la santidad empieza de afuera hacia adentro. Cuando, escuche, si la santidad no se origina de dentro hacia afuera, es una santidad ficticia, una santidad de apariencia. Voy para la iglesia, me paso la mano y soy santo. Salgo de la iglesia y soy mundano. Amén. ¿Y dónde se ve usted? La santidad aquí. La santidad cuando estoy en la iglesia. No, la santidad está allá afuera. Amén. Está en mi forma de tratar a los demás. Si yo digo, estoy en la iglesia y estoy hablando de la palabra y estoy hablando de santidad, pero cuando salgo allá afuera, me quiero llevar a todo el mundo en el carrito. Todavía todavía la gente me conoce por mentiroso. Mire, qué duro a veces cuando la gente dice, qué duro es hacer negocio con la gente de la iglesia. Eso pasa allá por Chiriquí, para acá no pasa. Qué duro es hacer negocio con los de la iglesia. ¿Por qué? No cumplen la palabra. Entonces, ¿dónde está la santidad y la obediencia? Por eso la Biblia dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Pero Hebreos capítulo 12, el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿qué? Al Señor. O sea, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque la santidad habla de que tiene que haber un cambio radical en la vida nuestra. Y ese cambio no lo produce la iglesia. Ese cambio lo produce la palabra. Mire, cuando yo me convertí, 17 años, venía del mundo, de los 12 años practicando cosas bien raras, que no vale la pena ni decirlas acá. Y cuando yo llegué a la iglesia y me convierto, yo apedreaba la iglesia. ¿Sí? Enemigo de los cuadrangulares hasta la. Porque al lado atrás de mi casa había una iglesia cuadrangular y mi abuelo me había dicho que cuando se ponían a llorar y lloraban era porque el diablo se les aparecía allá adentro. Y todos los martes había culto de oración y usted oía a las hermanas hablando en lengua. Digo, se les apareció el diablo, así que yo, piedra para allá y piedra para allá, para ver si apedreaba el diablo de ahí. Y el día que yo me convierto, que yo voy a la iglesia y el Señor me encuentra, porque el que estaba perdido era yo, y yo tengo ese encuentro personal con el Señor, alguien me dijo, dentro de un par de días el pastor te va a llamar. ¿Y qué me va a decir el pastor? Te va a dar una lista de cosas que tú debes hacer y que no debes hacer. Y yo cuando empecé a ir a la iglesia, cada vez que veía que el pastor me iba a saludar, ya viene la lista negra.
Y yo decía, ¿cuándo me va? Y un día llegué, pastor, y entonces ahora estoy viniendo a la iglesia, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Dice, eso no lo decido yo, eso lo decide la palabra. Empieza a leer la Biblia y la Biblia misma va a empezar a hacer los cambios radicales en usted. Digo, ¿por qué? Y alguien me dijo, dice, el que le dijo eso nunca ha experimentado a Jesús de verdad. Ese fue a otra iglesia, no a esta. La iglesia, o sea, cuando hablamos de santidad, la santidad la produce la palabra. Amén. Por eso, cuando él habla mire lo que dice Primera de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Escuche, Dios llama a su iglesia a vivir apartada del pecado y a reflejar un carácter santo. Amén. Pero buscar la santidad en nuestra vida diaria. O sea, la iglesia tiene que buscar la santidad en la vida diaria. ¿Pero cómo? Pastor, orando. Sí, puedes orar, pero si no lees la palabra. Tienes que orar y tienes que leer la palabra. Pero no lee la palabra con pala. ¿Sabe cómo se lee la palabra con pala? Ese texto no me cae a mí. Ese texto es parcial. Este texto que acabo de leer es el pecado de fulano de tal y allá le va. Pero muy pocas veces, leemos la palabra, pero no para mí. La leemos para aplicársela a otro. Por eso es la espada de dos filos. Ella corta ¿para qué? ¿Para qué y para allá? Amén. Entonces, por eso es importante que la iglesia, una de las características es la santidad. ¿La obediencia a quién? A Dios. Pastor, la obediencia a Dios. Pero entonces los pastores, si una iglesia verdadera, su pastor va a hablar a la luz de la palabra. No va a inventar cualquier cosa. Porque si hay algo que hoy en día la iglesia tiene problema, es que dentro de la iglesia hay mucho mandamiento de hombres. Pastor, ¿y cómo es eso de los mandamientos de hombres? ¿Cómo se encuentra un mandamiento de hombre? Un mandamiento de hombre es algo que se ve como un mandamiento, pero no está fundamentado en la palabra. Está fundamentada en la tradición. En la tradición. Entonces, la tradición, si no va acorde a la palabra, es mandamiento de hombre. Cuando la palabra, porque escuche, lo que debe primar dentro de la iglesia es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra? La palabra es el pensamiento de Dios para mi vida. Cuando usted viene a la iglesia, ¿qué viene a escuchar? La palabra de Dios. Amén. Y usted sabe que cuando va a escuchar la palabra de Dios, es Dios hablando a mi vida. Entonces, el mandamiento de hombre está fundamentado en eso, en una tradición. Por eso que la iglesia verdadera no se fundamenta en tradición. La iglesia falsa, como dijo el hermano antes, la iglesia falsa. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que la tradición está por encima de la palabra. La iglesia verdadera no está la tradición primero. La iglesia verdadera está la palabra primero. Porque ella es la que va a producir, ella es la que va a transformar la vida del hombre. No es la religión. La otra característica de una iglesia verdadera es que es una iglesia que tiene la guía del Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? De Dios. La palabra es categórica. El Espíritu Santo dirige y fortalece a los hijos de Dios. Tu fuerza no viene de otro lado. Tu fortaleza viene ¿de quién? De Dios. Por eso el salmista decía que tenemos que de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces la fortaleza va a venir. Por eso cuando Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Voy a dejarle ¿qué? El consolador. Él estará con ustedes. Y mire la primera cualidad que él hace, dice, él les recordará, ¿qué cosa? Todo lo que yo les he dicho. O sea, la función del Espíritu Santo es recordarnos lo que Jesús dijo. Entonces,
algo que es importante entender es que el Espíritu Santo es el que dirige y fortalece a la iglesia. Él es el que la guía. Él se fue, le dice, yo me voy, no lo voy a dejar solo, lo voy a dejar el Espíritu Santo y Él estará con ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará el Espíritu Santo con nosotros? Hasta el fin. ¿Por qué? Él nos va a convencer a nosotros. Miren lo que hace el Espíritu Santo, convence al hombre no solo dice de justicia, de juicio. O sea, él tiene una función. Entonces, cuando Él le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, en Hechos 1:8 dice, y me seréis ¿qué? No testigo de Jehová. ¿Usted sabe qué significa testigo allí? Alguien que no es testigo de algo que oyó, sino testigo de algo que vivió. Por eso la palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Amén, hermano. O sea, la palabra, si usted, escuche, usted puede venir a la iglesia, pero si la palabra, y puede ir a una iglesia verdadera, pero si usted nada más es oidor, por eso la Biblia dice que Dios no busca oidores. ¿Qué busca? ¿Hacedores de qué? De la palabra. O sea, alguien que lleva el pensamiento de Dios a la práctica. Alguien que lleva el pensamiento de Dios, ¿para qué? A la práctica, para hacer testimonio allá afuera. Yo le dije un día a un hermano, y yo le dije esta expresión. Digo, ¿qué día recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Dice, me dio una fecha. Digo, mira, lo más práctico es que ese día que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tenías que haberte ido para el cielo. Dice, ¿por qué? Era lo más práctico. Pero Jesús no te llevó al cielo. ¿Para qué te dejó aquí? ¿Por qué te dejó aquí? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Para qué nos dejó acá? Para venir a la iglesia a cantar, para ir a los congresos, para ir a las vigilias. ¿Para eso? No. ¿No? ¿Usted sabe para qué lo dejó acá? Para ser testigo. Él necesitaba que su mensaje se hiciera vida en otros y para que otros vinieran. Entonces, por eso no nos llevó al cielo, nos dejó acá. Para que nosotros ahora seamos la Biblia andante. Seamos la verdadera iglesia modelante hacia allá, hacia afuera. ¿Cómo? Teniendo, por eso algo que la palabra tiene, por eso le mandó a la iglesia. Él no le dijo, él le dijo, vayan y prediquen, pero también dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Alguien que se parece, que tiene las características de Jesús en su vida. Primeramente, que tiene el carácter de Cristo en su vida. Pastor, entonces yo no soy, si usted tiene 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, pero usted todavía tiene viejas prácticas y viejas costumbres, entonces tiene que haber un verdadero arrepentimiento, porque arrepentimiento habla de ¿qué? De un verdadero cambio. Por eso él dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Y qué sigue más adelante? Las cosas que viejas. Y aquí dice, todas son hechas ¿qué? O sea, que cuando usted confesó a Cristo, automáticamente el Espíritu de Dios fue puesto en nosotros. Por eso yo decía la vez pasada, ese es el texto más engañoso. ¿Por qué es engañoso? Yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, ya soy una nueva criatura. Pero la segunda parte del texto es lo duro para nosotros. Dejar las cosas viejas. Y para dejar las cosas viejas, ¿qué tiene que empezar Dios? Esculpirnos ¿con qué? Con la palabra. Y algunos no soportan y se van. Algunos se van enojados con el pastor. Y algunos dicen, esos hermanos son duros. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que te está cambiando a ti? ¿Y qué es lo que debe cambiarte a ti? La palabra es la que, o sea, cada vez que yo oigo la palabra, yo tengo que pedirle que ella haga lo que tiene que hacer en mi vida. Y para que ella haga lo que ella tiene que hacer en mi vida, yo tengo que, escuche,
tengo que humillarme delante de la palabra para que ella cobre vida en mí. Por eso es que hay algo interesante, es que el Señor nos manda a nosotros ¿a qué? A ser testigos de Él. O sea, por eso Juan dice, a Dios nadie lo ha visto, el Hijo lo ha demostrado. Pero Jesús no está en medio de nosotros. ¿Pero qué está en medio de nosotros? La iglesia. Amén. Si el mundo no conoce a Jesús, no es porque Jesús falló, es porque la iglesia ha fallado. ¿Fallado en qué? En modelar la palabra. Y para eso nos dejó ¿qué? La guía del Espíritu Santo. Por eso algo que tenemos que hacer es, tenemos que orar diariamente y pedir dirección en las decisiones que vamos a tomar, que confiado en que el Espíritu Santo nos va a guiar. La palabra dice que Él nos guiaría ¿a qué? A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. O sea, si hay alguien hacia el cual el Espíritu Santo dirige a un creyente verdadero, es hacia Jesús. Es hacia Él. Por eso, la otra cualidad importante de la iglesia verdadera es la universalidad espiritual. No somos, escuche, no nada más somos nosotros el cuerpo de Cristo. Hay muchos más. Amén. Yo decía en estos días a alguien, y le decía, bajémonos de esa nube que cuando vamos a ir al cielo, en el cielo va a haber un corralito para cuadrados, un corralito para las asambleas, un corralito para... Jesús, si no así Jesús hubiera dicho, voy entonces a preparar el corral para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. No, Él dijo, yo voy a preparar ¿qué? Morada. Voy a preparar una casa grande, porque el cuerpo de Cristo es grande, no es pequeñito. Y ese cuerpo viene con una diversidad de colores, de culturas. Amén. O sea, no nada más crea que es al estilo salteño. O al estilo de las otras provincias. No, allá arriba seremos un solo cuerpo. Escuche, la identidad regional, la identidad cultural de aquí abajo desaparece. Allá tendremos la cultura del reino de Dios. Allá seremos ¿qué? Igualito. Yo allá tendré pelo. Ese es mi consuelo. Amén. Entonces la universalidad de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy profundo este texto. Voy a leerlo nuevamente. Mira lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos sumergidos en un cuerpo. Sean judíos o sean griegos. Sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Por eso, algo que es interesante es que la iglesia verdadera incluye a todos los creyentes nacidos de nuevo, sin distinción de raza, cultura o condición social. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, somos parte del cuerpo de Cristo. Que adoremos de manera diferente. Que tengamos costumbres diferentes. Mire, a mí me tocó, siendo presidente de la iglesia cuadrangular, ir a un concilio global de la iglesia cuadrangular. Y usted se imagina 160 países representados ahí. Uno de ellos todavía andaban con la pijama,
porque su vestido parecía una pijama. ¿Sí? Los africanos con todos sus atuendos y todo esto. Y o sea, había diferentes culturas. Cuando yo vi reunida, más bien, en la asamblea donde estábamos, había traducción simultánea, no sé para cuántas naciones. Y usted veía, nos daban un aparato para los que no hablamos nada de inglés. Y yo un día por curiosidad empecé a mover los botones y chin, chan, chun, chochan. Digo, están hablando en lenguas. Hablando en lenguas ahí. Y yo decía, Dios, ¿cómo será eso en el cielo? Escuche, si fuimos bautizados en un mismo espíritu, allá habrá un solo lenguaje. ¿Y cuál será? No me pregunte, pero será el lenguaje del espíritu. Acá abajo dice, hablamos diversidad de lenguas, pero allá arriba habrá uno solo, porque hay una sola cabeza. ¿Y esa cabeza quién? Es Cristo. Por eso, algo que es interesante mirar también es que necesitamos reconocer y valorar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Aquí mismo en nuestro Panamá hay muchas diferencias de cultura. Somos un crisol de raza. Usted va donde los cunas y le están cantando en cuna y alabando al mismo Cristo. Va donde los hermanos Nove Buglé, son dos pueblos, dos lenguas diferentes. Dos lenguas que a veces uno va allá y oye a alguien hablar y dice, está hablando en Nove, dice, no, está hablando en Buglé. Digo, entonces dígame cuándo es Buglé y cuándo es Nove. Vamos hacia el Caribe y está la cultura en Verá. Y allá todavía es otro mundo. Cuando uno va allá a ese lugar, hay un choque cultural porque de pronto acá uno va a unos lugares y la gente anda entogada hasta acá arriba, pero cuando va donde los en Verá, ¿sabe que hubo una crisis fuerte cuando la iglesia, la falsa, como dijo el hermano, fue donde los en Verá? En la cultura en Verá la mujer no usa sostén y no usa nada para acá arriba. El hombre anda con taparrabo todavía. Y cuando ellos llegaron y las hermanas, cuando vinieron para acá, dice, no puede ser. En el próximo viaje la maleta incluye una maleta llena de sostenes. ¿Por qué? Porque ellas no pueden andar así. Pero usted las ve que andan normal. Más bien, se pintan con jagua. ¿Sabe lo que es jagua, no? Se hacen con jagua y se pintan por acá, se tapan todo ahí. Ni los mosquitos le pican. Entonces ellos fueron. ¿Sabe qué hizo la cultura en Verá? No los queremos a ellos aquí. Porque ellos no están respetando nuestra cultura. No los queremos. Y mandaron una carta pidiendo que no enviaran a ninguno de esos misioneros con una mentalidad retrógrada. Porque ellos querían adorar al Señor a su manera. Y cuando uno va por allá, cuando uno va a Zambú, por ahí para arriba, por ahí a Bayamón, usted ve a esa gente adorando y glorificando a Dios. Pero a su manera. Amén. Quizá ya no va a encontrar un piano, no va a encontrar, pero encuentra un tambor. Y con el tambor se prende el rancho, hermano. Con unos palitos ahí. Amén. Pero nosotros acá nos rasgamos las vestiduras cuando vemos, por lo menos que en la iglesia empezamos a cantar, a alabar al Señor en salsa, en merengue. Oh, la sangre. Mire, hermano, el problema que ha habido con el reggaetón y todo lo que va por ahí para allá, en las iglesias. No, que eso, pero son culturas. Ahora en el cielo, ¿cómo será la alabanza? Yo no creo que en el cielo será cuando allá se pase lista, cuando allá. Yo creo que en el cielo será una fiesta. ¿Cuánto cree que será una fiesta en el cielo? Y más si están los caribeños, más si está. Entonces, por eso hay una universalidad de la iglesia. Lo otro es un compromiso con la misión evangelizadora. Una iglesia verdadera es una iglesia que no está
encerrada en 4 paredes. Una iglesia verdadera cumple la gran comisión llevando la misión evangelizadora. La iglesia verdadera sabe que tiene una misión en esta tierra. ¿Y cuál es la misión? Por eso en Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos ¿a quién? A todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una iglesia verdadera. Por eso yo decía en estos días, yo veía por ahí a los testigos de Jehová. Yo digo, wow. ¿Usted se imagina si esa gente tuviera una doctrina bien correcta? ¿Cómo empezó la iglesia cuadrangular en Panamá? ¿Con campañas? ¿Con cosas así? No, la iglesia cuadrangular, ¿cómo creció? Se convertía uno, ese iba a su familia y le testificaba a la familia, y esa familia iba a otra familia y iba a otra familia. Por eso la iglesia creció en las áreas rurales, donde otras denominaciones no querían ir. La iglesia cuadrangular fue ¿a qué? A llevar la palabra. Porque la iglesia era consciente de que la iglesia tenía la función de equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea, la iglesia verdadera es una iglesia que entiende que cuando la Biblia dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero dice allí que era ¿para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál era la función de la iglesia? El mensaje tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Y como el mensaje tenía que llegar hasta lo último de la tierra, la iglesia tenía la función de equipar, de preparar y de mandar a todo el mundo a predicar la palabra. Yo le digo a un hermano allá, y se quiso enojar conmigo cuando yo le dije: ¿usted piensa que yo voy a ser el pastor suyo toda la vida? Dice: ¿por qué no? Digo: no, es que yo no quiero que usted se quede acá. Digo, mire, le voy a dar un dato. Dios no quiere que usted se muera en esta iglesia. Porque si yo voy a la palabra, mi función es prepararlo, equiparlo. Vaya. ¿Me entiende? O sea, esa es la función. Hoy en día nos peleamos quién es apóstol, quién es profeta, quién es maestro, quién es pastor, quién que el pastor es menor, que el profeta es menor, que el apóstol es mayor. Hermano, hay una pelea por todo y ninguno está haciendo la tarea que tenemos que hacer. Si hay una iglesia que tiene los 5 ministerios, debe ser una iglesia súper equipada para ir al resto del mundo. ¿Estamos? Y ahorita mientras estábamos comiendo ahí, el pastor nos contaba un poquito de la hermana Daniela. Y él decía algo que él me gustó lo que él dijo. Dice, no tenía instituto bíblico, no tenía escuela, educación continua, no tenía escuela para pastores, no tenía. Solo se convirtió, fue bautizada con el Espíritu Santo y recibió el llamado y se fue a la calle a predicar la palabra. Y a la edad que tenía, y ustedes la vieron en sus últimos años, montando, decía el pastor, montando caballo, yendo allá. Pero hoy en día tenemos montones de gente con títulos y con decoraciones y cuantas cosas. Y no, hermano, no se atreven a ir ni a la esquina. Yo decía en estos días, alguien me dijo: pastor, ¿por qué la iglesia, esos apóstoles no los lleva a las comarcas? Que vayan a las comarcas allá donde de verdad allá sí tenemos gente que es apóstol de verdad. Porque hermanos, han pagado. Ahí hay un hermano que se llama Baudilio Concepción, el que es el hombre que llevó el evangelio a la comarca hacia arriba. Cuando uno va, yo lo invito que si quiere ir en enero, creo en febrero, tenemos un campamento en un lugar donde se llama Quebrada Carrizo. Ahí hay una piedra enorme así debajo de un palo de mango.
¿Y usted sabe cómo le llaman a la piedra? La cama de Baudilio. Porque cuando él se metió a predicar a la comarca, nadie quería saber del evangelio. Y el pastor me decía, pastor, yo iba con un paraguas a predicar la palabra y nadie me daba posada para dormir la noche. Entonces, ¿qué hacía? Dice, él se iba allá donde estaba el palo de mango, se recostaba ahí, ponía el paragüita, cogía agua del chorrito que caía del paraguas, le echaba en una botella un poquito de azúcar, sacudía, le echaba Kool-Aid, ¿se recuerda lo que era el Kool-Aid ese, no? Le echaba eso, mezclaba, bebía ahí, dice pastor, rogando que llegara la mañana. Cuando llegaba la mañana, ahí mismo armaba el fogoncito, hacía el cafecito y seguía predicando la palabra y seguía visitando a la gente. Dice, ahora ustedes vienen a la comarca, ahora entran en carro, ahora duermen en tienda. Yo no tenía tienda de campaña, dice, yo dormía en esa piedra que usted ve ahí. Varias noches la hice allí. Y usted le dice, apóstol Baudilio, y él se enoja. Porque el que es apóstol de verdad no busca el título. Escuchen, no busca el reconocimiento de los hombres. El verdadero apóstol busca el reconocimiento del que lo llamó. Y el que lo llamó está allá arriba, que un día llegará. Mire, un día llegará y cuando entre... Escuche, un día él se va a parar como cuando se paró cerca de donde se recogían las ofrendas. ¿Se acuerdan la historia de la viuda que dio todo lo que tenía? Jesús estaba, dice, donde se recogían las ofrendas y empezaba a entrar todo el mundo. Y cuando entró la viuda, el único que se puso de pie y el único que empezó a mirar a aquella viejita que iba caminando, porque escuche, cuando se recogía la ofrenda era como la Teletón en Panamá. ¿Se acuerdan cuando hace unos años atrás estábamos en la Teletón y era sábado 11:30 de la noche y la Teletón terminaba a las 5 o 6 de la mañana y no estábamos llegando ni a la mitad de la... Y aparecía la que ahora es ministra de Educación y decía por ahí, si ustedes supieran quién está allá atrás, si ustedes supieran quién era, y aparecía Juan Ramón Paul. Dice, por aquí cargo un cheque, por acá cargo otro cheque, por acá cargo otro cheque y por acá, y empezaba a sacar y todo el mundo dice, wow, 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 wow. Bueno, la viuda no tenía a Lucy Molinar para que dijeran, si ustedes supieran que viene por ahí, pero ahí estaba Jesús que dijo, esa que viene allá, esa echó más que todos los demás, porque los demás echaron ¿de qué? De lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía. Bueno, así mismo Jesús estará en el cielo y entrarán algunos que llevan un montón de títulos. ¿Y ese quién es? Éntralo para allá. Pero habrá otros que cuando entren, Jesús se parará de pie y dirá, ángeles, serafines y querubines, viene allí uno, que ese tiene muchas estrellas, porque ha sido un ganador de almas. Acá en la tierra, o en el suelo, digo, acá en la tierra, quizás nadie lo aplaudía, nadie daba, iba a predicar y ni ofrenda le daban. Pero allá arriba había uno que galardona y recompensa. Y eso es lo importante. Entonces, la iglesia tiene que tener un compromiso evangelizador. El mundo está esperando que la iglesia despierte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la iglesia no es las cuatro paredes. ¿Quién es la que tiene que despertar? Diga, yo mismo. Dígale que está a su lado, despierta. El mundo nos espera. Amén. Todavía hay gente que irá a ganar allá. Amén. Entonces, Él nos mandó ¿a qué? A predicar el evangelio. La última característica, porque yo puedo pasar toda la noche dándole características acá. Y es al menos una de las tantas que hay. La última que tengo acá es liderazgo íntegro y centrado en Cristo. Una iglesia verdadera es una iglesia donde sus líderes son ejemplo de vida santa y obediencia a la palabra. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y versículo 3.
Miren lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. El liderazgo tiene que ser íntegro. El líder tiene que ser íntegro. Y cuando digo liderazgo es en todas las esferas. Desde que Dios te puso a liderar a uno, ese llamado a liderar te impone sobre ti una enorme responsabilidad. ¿Y cuál es la enorme responsabilidad? La integridad. Primero a la palabra. Primero a la palabra. ¿Por qué primero a la palabra? Porque ella es la que te va a dar las bases y la guía para poder ejercer un liderazgo seguro. Pero también tienes que tener en cuenta que tu liderazgo tiene que estar centrado en Cristo. Yo sirvo al Señor. Yo me debo al Señor. Y yo obedezco al Señor. Amén. O sea, eso es algo que es claro en una iglesia saludable. En una iglesia saludable sabe que el liderazgo depende de Dios. Que lo que la iglesia haya obtenido no lo obtuvo, ¿por qué? Por esfuerzo propio, sino que en la medida que somos obedientes a Dios, Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Miren, nos ha tocado plantar una iglesia de cero casi, mejor dicho. Y un pastor, el pastor de la iglesia en David, de Calle Cuarta, fue hace unos días allá con nosotros. Y él me dijo: pastor, ¿y cómo hicieron ustedes para construir todo lo que han construido? Bueno, Dios empezó a suplir. No teníamos dinero para comprar terreno. Y una persona llegó y dijo: le voy a donar el terreno. No teníamos ni para poner una hoja de zinc. Estábamos, si yo le mostrara la foto donde estábamos metidos en una, alguien quitó la hoja de zinc, no sé si de un chiquero o de qué, y las donó ahí, la pusimos ahí. Cuando caía, y estamos en una zona donde, para que tenga una idea, anoche estaba a 17 grados. Usted está ahí afuera, ahí metido adentro, hermano, y usted habla en lengua facilito. Usted ora: pastor, acaba ahí. Y estábamos ahí en eso, piso de tierra. Y hermano, entra la temporada, ahorita mismo es la temporada de bajareque. Hay mucha brisa y mucha brisa con bajareque. ¿Tú sabes lo que es el bajareque? Esa agüita que moja bastante. Y el frío y todo. Y yo decía: Dios, ¿cómo vamos a hacer cuando? Y tengo un montón de gente mayor. Digo: Dios, esos pobres viejitos, tendré que traer picayelo para cuando se van a empezar a destrabarlos de la silla. O tendré que poner una fogata para que se calienten y se vayan. Y decíamos: no tenemos el dinero. Y apareció una persona y dijo: ¿qué necesitan? Cuando yo le dije: necesitamos muchas cosas. Y él dice: bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Y cuando íbamos al día siguiente tenía un montón de bloques comprados. Y cuando las carriolas compraba. Y después compró el zinc, compró todo el zinc, compró. Y yo le digo: Dios santo. Y el hombre dice: no, tranquilo, yo lo que pasa es que yo no soy convertido. Todavía no se ha convertido. ¿Usted se imagina si ese hombre se hubiera convertido? No se ha convertido. Y yo le digo: ¿y por qué tú haces todo eso? Dice: pastor, lo que pasa es que yo veo, a esta iglesia vienen mis papás, mis viejitos. Y yo siento que a ellos les gusta estar acá porque escuchan la palabra y yo estoy contento con ellos y yo voy a dar hasta lo que sea. Yo digo, sin darse cuenta, Dios lo está usando para bendecir no nada más a los viejitos, bendecir a todo el pueblo. O sea, cuando tenemos un liderazgo sincero y conectado con el Señor, Dios va a añadir todo lo que nos falta. La iglesia verdadera no depende ni de los políticos ni de los gobiernos. Depende del dueño. El dueño dijo: mío es el oro, mío es la plata, y él va a proveer todo.
Él va a proveer. Yo le decía a mi esposa, Dios santo, ¿qué va a pasar? ¿Qué otras cosas Dios nos va a traer? Estamos orando por un busito porque somos muchos, viven muy lejos la gente, caminan horas para ir ahí. Ya los carros que vemos tenemos que hacerla de Uber. Entonces, necesitamos un bus. Estamos orando por un microbús. Y dice un hermano, dice, pastor, yo fui allá a ver qué es lo que me iban a dar del seguro para ver si me daba la plata para comprar el bus. Y otro dice, yo voy a ver qué hago. Pero Dios está moviéndose en él. Hermano, escuche, si hay algo que el mundo ha retestado de la iglesia y donde la iglesia ha perdido eficacia, es la falta de integridad. Y cuando hablo de integridad, no nada más de los miembros, hablo de de todo. Por eso cuando usted hace un negocio y usted como creyente hace un negocio, usted no hace un negocio a título suyo. Ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, lo que usted haga y como usted quede, bien o mal, eso le añade o le quita a la obra del Señor. Porque la gente habla mal de nosotros. Entonces, por eso es importante la identidad de la iglesia verdadera, según la Biblia, se puede resumir en su función como el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. La verdadera iglesia es una comunidad de creyentes que entienden que son luz y sal del mundo. Cada uno de esos aspectos resalta que la importancia de la unidad. Una iglesia verdadera, dice la gente, wow, es una verdadera iglesia, es un cuerpo de Cristo donde hay unidad. No solo unidad, tienen una misión. No solo una misión, tienen un compromiso con la santidad en la vida de cada uno de sus miembros. La comprensión de esa identidad es crucial para el desarrollo espiritual y la misión de la iglesia en el mundo actual. ¿Por qué? La iglesia verdadera es bíblica, unida, amorosa, santa, guiada por el Espíritu, es universal y refleja a Cristo en cada creyente. Cada creyente tiene que reflejar a Cristo. Si tú has tenido un encuentro con el verdadero Cristo, tú vas a reflejar a Cristo. Entonces esa iglesia es bíblica. ¿Cuántos están en una iglesia bíblica? ¿Dónde son los fundamentos de nosotros? A la luz de la palabra. Y tenemos que luchar para que nos mantengamos ¿qué? Bajo ese fundamento. Lo otro es que es una iglesia que es unida. Amén. Es una iglesia que tiene que caminar en un solo. Ahorita hablábamos allá, mientras comíamos, de cuando surgió los congresos de los santos, llegó tu hora. Toda la iglesia se iba para allá. Yo veía a la gente cruzar en los carros con colchoneta, Yo recuerdo que fuimos a Los Santos, había una crisis de agua, no había agua. Y yo le digo, hermano, no hay agua. En algunos lados hay, otros no hay. Llévese un tanquecito de esos 5 galones y ahí se improvisa un baño en cualquier lado. Pero allá fuimos a hacer la obra del Señor. Y usted sabe que algo que nunca se me olvidó, cuando una persona nos paró y nos dijo, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que ustedes nos lleven esto a otro pueblo? Digo, ¿por qué? Dice, esto se ve bonito, a toda la iglesia unida. Es que somos un cuerpo. Y el mundo necesita ver esa unidad. Amén, hermano. Entonces, ¿estamos o no estamos en la iglesia verdadera? Ahora, que esto no sea, mi iglesia cuadrangular es la mejor. No, hermano. Somos parte de un grupo grande de iglesias. El cuerpo de Cristo no nada más somos nosotros. Por eso cuando usted ve a alguien allá afuera que es de otra iglesia, mire, a mí me pasó algo en la iglesia donde estamos. A mí me dolió un día. Había un muchacho que iba a la iglesia, se apartó y no fue. Y cuando llegó esa noche, una noche llegó al culto, nuevamente llegó y se para una hermanita de la más vieja en la iglesia y dice ahí, yo doy gracias a Dios porque aquí, vamos a decir un nombre, aquí está el hermano Alciade, que antes era hermano, pero ahora es hermano, él se fue, ahora no es hermano, ojalá en esta noche se vuelva a ser hermano. Era como una retragila, que antes era hermano, ahora no es hermano, ojalá en esta noche se haga hermano. Le pregunto yo, ¿qué quiso decir usted? Hermano, ese estaba en la iglesia, se fue y ahora como se fue al mundo es del diablo y ahora que está regresando, ojalá venga Cristo. Digo, hermano, aunque él se vaya, es mi hermano. Y él vino a buscar ¿a quién? A los que estamos perdidos. Entonces tenemos que volver. La iglesia verdadera tiene pasión por la gente allá afuera. Amén, hermano.
Podemos orar en esta noche y decirle: Dios, gracias. Gracias. Padre, gracias porque hoy podemos ver que tú nos has conectado con una iglesia que refleja cada día, Señor, oh Dios. Se esmera por reflejar cada día las características de lo que es una verdadera iglesia, que tiene las características que es bíblica. Una iglesia unida, una iglesia amorosa, una iglesia santa, pero una iglesia también guiada por el Espíritu Santo. Pero también una iglesia que es universal y una iglesia que refleja, oh Dios, cada día, a pesar de todo, refleja cada día lo que tú eres para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si te vuelves a la persona que tienes ahí al lado tuyo? Ese que está al lado tuyo es parte también de la iglesia. Es parte del cuerpo de Cristo. Y en esta noche, como parte del cuerpo de Cristo, podemos orar los unos por los otros. Amén. Puedes orar por la persona que tienes a tu lado. Si quizás sea familia o no es familia, y quizás si hubiera familia, podamos ubicarnos entre varias familias y poder orar el uno por el otro. Dale gracias al Señor. Dígale: gracias a Dios por mi hermana. Dale gracias, dile gracias, Señor, por mi hermano. Gracias a Dios porque hoy podemos reconocer que somos parte del cuerpo tuyo, Señor, oh Dios. Padre, no es un nombre de una iglesia, no es un edificio, es una estructura espiritual, oh Dios, aleluya, que está representada en esta noche, Señor, oh Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, oh Dios. Somos parte de la familia, somos una familia donde hay una sola cabeza y esa cabeza eres tú, Señor, oh Dios. Padre, permite que como cuerpo podamos, Señor, cada día integrarnos, cada día ser parte, oh Dios, aleluya, de ese cuerpo, poder tener una mentalidad, Señor, oh Dios, de que somos tuyos. De que tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. De que tú pagaste, Señor, oh Dios. Oh, santo eres, Jehová. Sí, calama, saya. Oh, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Ese sentido de cuerpo, Señor, oh Dios, cada día se pueda fortalecer, Señor, oh Dios. Y como una iglesia que tiene una misión, que tiene una labor que cumplir, Señor, oh Dios. Podamos cumplirla, Señor. Podamos cumplirla, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesús. 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 Ora al Señor allí. No sé si esa persona. Ora por esa persona que está al lado tuyo. Ora por sanidad allí. Ora por sanidad. Ora por sanidad de esa persona. Quizás hay algún problema en su espalda, hay un problema quizás en sus rodillas. Pero ahora como un solo cuerpo empezamos a orar, empezamos a ministrar sanidad. Empiezas tú, Dios, a ministrar sanidad, liberación, Señor, oh Dios. Sobre toda cadena, sobre toda atadura, Señor, oh Dios. Sobre todo aquello que impide, oh Dios, que como cuerpo podamos reflejar tu amor, reflejar tu gracia. Reflejar, Señor, cada día, Señor, oh Dios, lo que tú eres para nosotros, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesús. Dile ahí al Señor: Señor, llénalo. Llena a esa persona que tengo al lado mío. Llénalo con tu presencia. Llénalo con tu poder, Señor, oh Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, llénalo, llénalo, llénalo. Llénalo, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesús. Llénalo, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Gracias, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre. Amén y amén.